año nuevo. Feliz año nuevo, un placer saludarlo. Igual, igual. ¿De qué país es usted? Puerto Rico. De Puerto Rico. Ah, qué bueno, qué bueno. Tengo un par de amigos por allá. Qué bueno. ¿Usted me puede explicar lo que escribió en el chat? No, estaba poniendo Hechos 15. ¿Qué hizo Pedro? O sea, que Pedro, ¿qué hizo en ese concilio que tuvieron de la diferencia de cuando estaban tratando los judíos de traer la circuncisión? ¿Qué Pedro dijo como apóstol para volverlos a traer, que ahora no se regían por la ley, que se estaban rigiendo ahora por el evangelio, que es por medio de la fe en Cristo? Y estaba poniendo esos textos. Por el evangelio. Sí, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1 y aquí también en Hechos 15, 7 y 8, el apóstol Pedro presenta que esa es la manera que la iglesia verdadera es salva, por medio del mensaje de la cruz de Cristo, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero el evangelio, ¿qué es? El evangelio, ¿me ves bien? Ok, me escucha. Sí, No, sí, el evangelio es el mensaje. Número 1, que todos nacimos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Y que Dios, el Padre, envió a su único Hijo de la eternidad a nacer de una virgen, vivir una vida perfecta, o sea, que no pecó, se dio a sí mismo porque Él es Dios, o sea, que nadie le quitó la vida, Él dio su vida, recibiendo la ira del Padre por nuestros pecados, solamente por los que creen en Él. Resucitó al tercer día y está ahora en la diestra del Padre. Y todo el que crea lo que acabo de decir será salvo. Pero todo el que crea lo que usted acaba de decir, predicado por los enviados, ¿estamos de acuerdo? Porque hay personas que no son enviadas. Entonces, esos no pueden predicar. ¿Sí está de acuerdo? Ahí estoy en diferencia contigo, Martín, en el sentido de que el evangelio le toca. En Mateo 28, Jesús dice a sus siervos, a los que han sido nacidos de nuevo en el Espíritu, que han nacido de nuevo. Eso es algo espiritual que Dios hace en lo que creen. Porque creer es la certeza que Él es Dios. Todos escuchamos el evangelio, pero no todos vamos a creer. Ubíquese mi postura para que usted me refute, porque yo dije que el que no ha sido enviado no puede predicar. Entonces, usted se va a la gran comisión. Lo que pasa es que... Permítame, usted se va a la gran comisión. Entonces, ahí usted me va a mostrar de que la gran comisión es para toda persona que predique. Esa es su postura. Muéstreme en la gran comisión que la gran comisión es para todo siervo, como usted dice. Sí, yo lo puedo leer en un momento. Pero en lo que lo busco, déjame compartirle la diferencia que yo veo. A todo creyente, a todo cristiano le toca compartir el evangelio, el mensaje. Pero ya cuando esas personas creen, son personas cualificadas por 1 Timoteo 3, que son los obispos, pastores, líderes de la iglesia, los que predican, los que le enseñan a la iglesia a ser cada vez más y más como Cristo. Eso está en Efesios 5, que Jesús mismo estableció pastores, maestros, pero la gran comisión es responsabilidad de todo cristiano proclamar el evangelio para salvación. Muéstreme. Ok, lo busco ahora. Eso es lo que yo necesito, que usted me muestre con documentos, con la Biblia. Sí, seguro. Lo que yo necesito, no su opinión, porque me está dando su opinión y eso no está en la Biblia. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo está diciendo a todos sus discípulos. No. Si usted ha nacido de nuevo y usted es un creyente, usted es un cristiano, es responsabilidad tuya y mía y de todo cristiano proclamar ese evangelio. No. En ningún lado vas a encontrar que esa responsabilidad es a un obispo específico, no, es a todo siervo. No, eso no dice la Biblia, eso lo está agregando a usted. Por favor, léame del 16, porque no me está leyendo el 16. Allí el 16, allí hace la cota, ahí dice estos. No es para todo el mundo. Léalo. No, dice el 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad. Sí. Entonces, ¿es a los 11 o es en general? Los 11 que fueron enviados a proclamar el evangelio al mundo. Los 11, no es a todo siervo. Pero ellos, sí, correcto, en ese instante fueron a los 11, pero el cristianismo se riega por medio del evangelio. Es responsabilidad tuya y de todos proclamar ese evangelio. No. Léame San Marcos 16, 14. Para... No, pero vamos, porque tú me estás diciendo que no, pero ¿dónde dice que son nada más los apóstoles? Ya se los voy a enseñar. Es que ahí dice los 11. Sí, ahora léame de acuerdo contigo, ahí dice los 11. San Marcos 16, 14, para que usted vea, para que usted vea de que efectivamente es a un grupo cerrado. No dice que vayan todos a predicar. No, escuche cómo ha sido. Jesús los prepara. Acuérdese que uno le dijo, Señor, te seguiré. No. Vete a tu casa. Vete a tu casa. Entonces, él llama a los que quiere. Vamos a leer lo que dice. Pero a lo que él le dice, vete a tu casa, no le dice que se queden callados. Le dice, ve y dile todo lo que has visto y todo. Y eso es proclamar el evangelio. A él lo envía a su casa. El que crean ese mensaje va a ser salvo. A él le envía a su casa a testificar. Se lo voy a leer y luego vamos a pasar al texto que usted dio, Hechos 15. Ahí vamos a pasar para complementar lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver lo que dice San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Ahí vamos a ver lo mismo que dice, a los 11 les hace el envío. La gran comisión no era para el que quisiera hacerlo por su cuenta, porque ¿cuál fue el problema? Que se dio en Antioquía? Unos de Jerusalén fueron sin tener el envío. Y ese envío necesariamente tiene que ser recibido de uno que ya ha sido válidamente enviado. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a leer San Marcos 16. Ahí estamos de acuerdo. San Marcos, sí, correcto. San Marcos 16, 14 dice, por último se apareció a los 11 discípulos mientras comía y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. Entonces, estamos viendo que esa comisión es cerrada. No dice que cualquiera predique o que todo siervo predique. Vamos a ver cómo algunos predican y que no han sido enviados. ¿Quién es el enviado? El que está preparado y los nombran. Por eso se le dice que no impongas la mano a la ligera. Creo que se lo dice.
me permiten, Martín, Sí, decir sí. mi postura. Estoy de acuerdo que la iglesia, la postura que tú estás mencionando es enviados de la iglesia. Sí, estoy de acuerdo que la iglesia, que son los nacidos de nuevo en el Espíritu, que fueron salvados y perdonados por el pecado, que eso es algo espiritual, eso es algo que no produce nadie, eso lo hace Dios. Ya una iglesia reunida pues envía a misioneros cualificados a llevar, pero el evangelio en sí es responsabilidad de todo el mundo compartir. Predicar en la iglesia tiene que ser cualificado obispo, 1 Timoteo 3, que es cómo se conduce la iglesia. 1 Timoteo habla de los requisitos de obispo, de diáconos, o sea, que son hombres cualificados. Estoy de acuerdo contigo en eso, son hombres cualificados en ese instante, pero compartir el evangelio es responsabilidad de todos, porque es por medio de ese mensaje que Dios salva. El obispo no tiene poder de salvar a nadie, ni la iglesia, es Dios que salva. Dios salva por mano de la iglesia. Ya se lo voy a mostrar, porque la Biblia no se predica sola. Usted no va a poner una Biblia y le va a poner un micrófono a hablar. Por lo tanto, la iglesia es la que salva. Cristo por medio de la iglesia. Porque a las personas las bautiza. El bautismo salva, dice la palabra de Dios. ¿Y quién No es el estoy que de acuerdo. Ya se lo voy a mostrar en la Biblia. No, Entonces, pero porque podamos tener un diálogo de las dos posturas, yo no, y yo también puedo, ¿sabes? claro, Respetando su canal, yo me da la oportunidad. claro. Y escuche esto. ¿Cuál fue el problema que se dio en Antioquía? Unos de Jerusalén fueron y no habían sido enviados. Hechos 15:24. Hermanos, nos hemos enterado que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras, y nosotros no los habíamos mandado. Pero la gran comisión ya había sido dada, solo que no era para cualquiera. Escuche esto, imagínese qué tal que esa iglesia cualquiera podía hacer lo que le da la gana. Usted me imagino que conoce las controversias cristológicas, la cristotocos, el monofisismo, o sea, tantas cosas que se dieron porque personas se daban la libertad de enseñar lo que ellos creían. Entonces, aquí vemos que dice, hermanos, nos hemos enterado que algunos de nosotros fueron a donde ustedes y los perturbaron, pero nosotros no los enviamos. La gran comisión ya estaba. Entonces, si alguien no ha sido enviado por alguien correctamente enviado, ese no puede predicar. Se lo voy a mostrar con Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. No sé si usted lo quiera leer. Me deja saber cuándo puedo entrar. Pero me interesa que me siga. Me interesa que me siga y le voy a regalar algo. No sé pues, pero antes que se me vaya de ahí, para quedarnos en Hechos. Hechos 15 trata de la diferencia, porque Dios se le reveló a los judíos primero. El pueblo de Dios era los judíos y después entró los gentiles. Entonces, Pablo, todos ellos eran judíos. Entonces ellos estaban bajo la ley y entró la gracia. La salvación siempre ha sido la misma, por medio de la fe. Abraham fue salvado por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, porque él no tiene misericordia, él tendrá misericordia, pues alguien tiene que pagar, porque no tendrá nadie por inocente. Pero cuando Pedro empieza en ese concilio, le dice, en 15:7, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió, es Dios que escoge, no la iglesia, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí explica cómo es la salvación. Es por medio del evangelio
que cuando alguien le proclama eso a cualquier hombre y Dios los llama, Romanos 8, los escogidos van a creer porque Dios los hace nacer de nuevo, Juan 3:3, le da un nuevo corazón para que puedan creer en ese mensaje. Si no, es imposible. Por el Evangelio, mi punto de vista, que el Evangelio es responsabilidad de todo creyente compartirlo, y es Dios que salva. Ya estoy de acuerdo contigo que la iglesia, una iglesia formal, es compuesta de hombres cualificados. Por 1 Timoteo 3, que el mismo apóstol Pablo estableció ese fundamento, y la iglesia evalúa que ese hombre tenga esos requisitos y le imponen las manos y es una persona cualificada. Esa es mi postura. Bien, no me habló del tema. Usted no tocó el tema que estamos tocando, ni una palabra, porque es que tenemos que seguir una hilación. Por eso le dije, sígame, porque estábamos hablando de el envío. Ve que yo le toqué que los 11 fueron enviados. Esa gran comisión ya estaba dada, pero aquí le especifiqué de que algunos salieron a enseñar y no habían sido enviados. Pero la comisión ya estaba. Entonces, ¿cuál envío es el que no estaba? El que hace la iglesia. Ahora vamos a ver. Y usted dice, Dios escoge, no la iglesia. Dios escoge por medio de la iglesia. Y ya se lo voy a mostrar. Aquí, pues, nos hemos enterado que algunos de nosotros fueron y los perturbaron y nosotros no lo habíamos enviado. Ahora le voy a mostrar que una persona sin envío no puede predicar. Vámonos a lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Te puedo hacer una pregunta, Martín? No, todavía no. Romanos capítulo 10. Dale. Esa, ustedes ocupan 10, 9, 10. Ahí tiene que ser de alguien enviado, porque el que no ha sido enviado no viene de parte de Dios. Escuchen lo que dice. No le voy a leer 10, 9, 10. Le voy a leer desde el 12. Romanos 10, 12. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y cómo lo predicarán si nadie los ha enviado? Entonces, ¿cómo es el envío? El envío es un ministro de la iglesia de la que viene desde Cristo. Porque hay iglesias que no vienen desde Cristo. Y ese es el punto. El que considera que está en la iglesia de Cristo y no está en la iglesia católica, ese está contra el cuerpo histórico y vivo de Cristo. Porque yo pregunto, ¿qué es la iglesia? Pero voy a terminar y luego usted me responde eso. Ahora, ¿quién elige? Dios por medio de su iglesia. Vamos a ver. Le dice San Pablo a Tito 1:5. Vamos a ver. Y luego, pues lo dejo a usted. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, te dejé en Creta para que solucionara los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Tito elige los presbíteros. Vámonos a lo que dice Hechos 14, 22, 23. Vamos a ver Hechos 14, 22, 23. Dice Hechos 14, 22, 23.
A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia nombraban presbíteros y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Entonces, ellos, los presbíteros enviados, podían imponer las manos y comunicar dones. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver 12-13. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación, a la enseñanza. 14. No descuides el don de Dios espiritual que recibiste de manos de los profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Sí ve que quien impone las manos es uno que ha recibido ese envío y esa imposición de manos. Esta iglesia es la que recibe la palabra, no la Biblia, porque no recibe Biblia. Es la que da la Biblia. Entonces, esa iglesia necesariamente tiene que tener casi 2000 años de estar ejerciendo su ministerio magisterial. Le pregunto, para usted, la iglesia, ¿qué es? Le escucho. Bueno, déjame resumir, tratando de trabajar con lo que has trabajado y volvemos. Lo que leíste yo creo, porque yo creo en la palabra. Y la Biblia para mí es verdad. Lo que tenemos diferencia, y volvemos, yo no estoy aquí para, ¿cómo se dice? No me siento debatiendo, trato de hablar la verdad que como tú estás mencionando la escritura y tienes que considerar que Dios ha permitido que haya diferencia para que haya amor, ¿ves? Porque el amor se demuestra, el que es de Cristo ama, ¿ves? Ama a su hermano, ama la diferencia. Por lo tanto, quiero aclarar eso, que no estoy aquí como para traer diferencias. Además, te estoy trayendo mi punto, como veo las escrituras en ese sentido. Por ejemplo, vamos a empezar. Romanos, la carta de Romanos, no se sabe quién estableció esa iglesia. Porque cuando Pablo le escribe a Romanos, no se sabe quién fue que fundó esa iglesia. Y sabemos que ningún apóstol se acredita la fundación de esa iglesia. En Romanos, la carta de Romanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Romanos. Y enfatiza a Pablo, empezando en el capítulo 1, que el poder de Dios es el evangelio, el mensaje del evangelio. Y el evangelio, tú me preguntaste cuál era, y es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que salva. Y ese mensaje, Dios, que es Jesucristo, que tiene todo poder, aunque sí tú me demostraste que él se lo dijo a los apóstoles, pero es para la iglesia. Y la iglesia son los que nacen de nuevo en el Espíritu. ¿De dónde yo saco eso? Pues le voy a dar un poquito de texto y para que Juan 1, del 12 al 13, dice lo siguiente. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que todo el que ha sido nacido de nuevo, que después Jesús cubre eso en Juan 3:3, son personas que no han elegido, es que Dios ha hecho que nazcan de nuevo, es Dios que está en control por medio del evangelio que Pablo establece en Romanos 1, más también lo acabamos de leer también, que Pedro también dice lo mismo en Hechos 15. ¿Puede leerme donde dice que nacemos por el evangelio? Por favor, con el texto. Por el texto. Sí.
Ok, un texto que diga eso, pues Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios Efesios 1:13. 1:13. Entonces, ¿cómo sabemos que da vida? Porque en Efesios 2:1, él explica cómo pasa eso. Y él, que se refiere a Dios, vamos a cambiar el él por Dios. Y Dios os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues Dios establece que por medio del evangelio es que él salva. Porque nosotros somos la vía y es el evangelio el que salva, lo que Jesucristo hizo en la cruz. No sé ¿Ya? si quiere, sí, Martín, para que así. Bien, decirle de que sí se sabe quién funda la Iglesia de Roma. Lo que no se sabe quiénes son los primeros que predican. Porque, escucha cómo funcionaba. Bueno, algunos soldados romanos escuchan el evangelio y testifican en Roma, pero eso no significa que la iglesia ya estuviera fundada. No, habían personas que ya habían recibido alguna clase de predicación. Acuérdese lo que dice Hechos 8, que los apóstoles se enteraron de que Samaria había recibido la predicación por medio de Felipe. Entonces va Pedro y Juan. ¿Sí se entiende? A establecer la iglesia. A establecer la iglesia. ¿Fueron ellos los primeros en predicar allí? No, fue Felipe. ¿Felipe funda la iglesia? No. Entonces, eso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por el testimonio de San Irineo de León, ahí por el 155, que dice que Pedro y Pablo establecen allí la iglesia en Roma. Entonces, sí se sabe. Predicar no es fundar. Por eso, de Hechos 8, que usted conoce, me imagino, ese texto donde Felipe lleva la palabra, pero luego tiene que haber alguien con peso para instituirla. Ahora usted dijo, dice, Dios escoge, no la iglesia. Bueno, eso ya se lo mostré, que Tito escogió y los presbíteros escogieron. ¿Quién establece la iglesia de Roma? Bueno, se lo puedo leer en Irineo. Lo que tú y Martín, perdón interrumpirte, sí, ellos escogieron ancianos que son líderes en la iglesia, sí, eso es verdad. Son los presbíteros. Estoy de acuerdo contigo que en Tito, pero termino. Ellos escogieron ancianos, líderes, pero ya eran creyentes. Yo estaba hablando de que el evangelio es para salvación. Ya alguien siendo salvo, él mandó a Tito y Tito escogió de esos creyentes que ya habían creído en el evangelio para ser líderes con los requisitos que está ahí mismo en Tito y los requisitos en 1 Timoteo 3. Correcto, ahí estoy de acuerdo contigo, sí. Ya creyentes escogí de un grupo de creyentes que había allá. Él envió a poner ancianos. Ancianos son pastores, lo mismo. Ancianos, obispos, lo mismo. Y él mandó, Pablo mandó a escoger líderes. Ahora, bien. Correcto. Pues ahí sí estoy de acuerdo contigo. Usted dice, nacen por el evangelio, Efesios 1:13. Ese sello se recibe en el bautismo, Efesios 4:30. Claro que sí. Claro que sí.
Bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Acuérdese, Pasa que el bautismo... pero no me llevemos un orden. Pues dale, Martín, Ese sello, acuérdese que hay señales que Dios ha ido regalando para protección y como una identificación. La primera señal que nosotros podemos ver para liberar al hombre, la primera señal fue la circuncisión. Eso está en Génesis 17 del 10 al 13. La circuncisión, que también servía como una señal visible, la circuncisión. La segunda fue la sangre en los dinteles. Esa era una señal visible para preservarlos de la muerte. Eso está ahí en Éxodo 12 del 1 al 13. Esa es la segunda señal. La tercera señal, usted la va a ver allá en Ezequiel 9 del 4 al 7. La señal en la frente. Y la cuarta es la señal del bautismo. Cuando usted no es bautizado, es hijo de Adán, no es hijo de Dios. Eso usted lo puede ver en Salmo 11:4 y lo puede ver en el Salmo 93, si no mal no recuerdo. Quiero ver si no me estoy equivocando. Salmo 93. Vamos a ver. Salmo 93 dice: tú que vuelves al polvo a los mortales y les dice, váyase hijos de Adán. Aquí vemos que el ser humano, antes de ser bautizado, es hijo de Adán. Esto es Antiguo Testamento. Quiero ver si dice, Segunda de Corintios, quiero ver si está en Segunda de Corintios o Primera de Corintios. Ahí vamos a ver. Segunda de Corintios. Primera de Corintios creo que está. Primera de Corintios 15. Vamos a ver si está el 19. Dice del 19. Dice, si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos más infelices de todos los hombres, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, siendo él primero y primicia de los que durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán. Por estar incluidos en Adán. Y también todos recibirán la vida en Cristo. Entonces, somos hijos de Adán mientras no tenemos esa señal interior que es el sello del Espíritu Santo. ¿Dónde se recibe el sello del Espíritu Santo? Ese usted lo va a recibir en el bautismo. Por eso Hechos 2:37 al 39, ahí dice, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Ese don del Espíritu Santo, esa promesa, ¿quién hizo esa promesa? Esa promesa la hizo Dios por medio del profeta Jonás. Usted puede ver eso allí mismo en Hechos 2, del 14 en adelante, cómo esa promesa era recibir el Espíritu Santo. ¿Y para quién era esa promesa? Para toda criatura. Vamos a ver
lo que dice allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leímos del 37 al 39, pero veamos 2 del 14 en adelante. Dice, entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciéndole, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que decirles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que fuera mortal. Cualquier mortal. 0 días iba a recibir el Espíritu Santo. Desde 0 días, o sea, desde minutillos, segundos de nacido, se puede recibir. Bueno, ahí nos vamos al profeta Joel y usted ve que dice, lo voy a leer, pero se lo dejo. Joel lo puede leer 2 del 16 al 18. Y después Joel 2, nos vamos a ir a Joel capítulo 2, versículo Joel 2 del 28. Creo que en la Reina Valera es el 3. Porque hay un pequeño desfase allí. Joel capítulo 2, versículo. La católica está en Joel 3. En la Reina Valera está en Joel 2. Dice, aquí está. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Entonces, el Espíritu Santo se recibe, esa señal se recibe en el bautismo. Se recibe en el bautismo y pasamos a ser hijos adoptivos. Gálatas 4, del 4 al 7, Romanos capítulo 8, del 13 al 16. Entonces, solo quise hacer esa aclaración y usted le doy la palabra, pero necesito que usted me diga para usted qué es la iglesia. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, déjame hablar de todo lo que mencionaste. Voy a empezar con lo que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo que después del pecado de Adán, que fue desobedecer un mandamiento de Dios, todo ser humano nace bajo Adán, nace perdido espiritualmente, lo que le llamamos depravación total. En base, y los símbolos que tú estás mencionando, por ejemplo, la circuncisión, Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en la letra, la avanzada, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues todo apuntaba, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo y de lo que él venía a hacer. Y todos esos símbolos que tú mencionaste es los cumplimientos que vino Dios a hacer. Vino a cambiar nuestro corazón. El bautismo, la manera que ustedes lo ven y yo lo veo, sí, yo veo que el bautismo del agua nos salva. El bautismo del Espíritu Santo, que lo hace Jesús, que es cuando naces de nuevo, es algo que no puedes ver. Juan el Bautista decía, vendrá uno mayor que yo, que no bautizará en agua, bautizará en espíritu, con letra mayúscula, o fuego, que es castigo. Por lo tanto. Pero ¿dónde dice que salva? ¿Cuál bautismo es el que salva? ¿Dónde dice la Biblia? No, bueno, volvemos. Ya yo le di Efesios 1:13, que dice que el evangelio, por medio del evangelio es que salva. No dice que por medio del bautismo. Primera de Pedro 3:21, léalo. Pero déjame terminar mi línea para después contestarle su pregunta, que para mí es la iglesia. Y después leo eso, no hay problema. Pues la diferencia de la postura romana a nosotros es que
nosotros no creemos que el agua salva, creemos que Cristo salva por medio del evangelio. Cuando alguien cree que tiene la certeza, pero esa certeza no puede pasar hasta que alguien nace de nuevo, porque nadie puede ver, entender, escuchar. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu hasta que Dios mismo, por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí hasta que el Padre le enseñe. Eso está en Juan 10. Por lo tanto, Juan 3:3 dice Jesús a Nicodemo, no puedes ver, Nicodemo, hasta que nazca de nuevo. Nacer de nuevo es como el viento que viene y se va. En otras palabras, no sabes cuándo viene y cuándo va, porque es decisión de Dios. Pues Dios, cuando escuchamos el evangelio, trabaja en tu corazón, que te da certeza de esa verdad, crees. Nacer de nuevo, ¿de qué se nace de nuevo? ¿De qué se nace de nuevo? Porque eres un muerto espiritual, Efesios 2. No, estás muerto en delitos y dice pecados. Que se nace del evangelio. La Biblia no dice eso. Léame lo que acaba de citar de San Juan 3. Del agua y del espíritu. Del agua al espíritu. Y eso apunta a Ezequiel 36:25, lo que hace Dios. Le voy a leer qué hace Dios. Ezequiel 26:25 al 27. Yo lo correcto. conozco. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, porque ellos conocían nada más el Viejo Testamento, pues él era maestro de las Escrituras, le está diciendo, ¿cómo tú no sabes que tienes que nacer de nuevo? Y le estaba ¿De qué se nace? Del agua y del espíritu. Sí, pero mira lo que dice en Ezequiel 36:25. Usted dice que del agua no. Simbólicamente. Mira. No, y no dice simbólicamente. No, pero algo espiritual sucede en el bautismo. Sí, perdón, correcto. Ahí tienes razón, Martín. Espiritualmente, correcto. Correcto, sí. 36:25, mira. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Espaciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos para que los pongas por obra. Eso es lo que Jesús estaba refiriéndose a Nicodemo, que es nacer de nuevo. Pero también Jesús explica, el mismo Juan explica en 1, 2 y 13 que le leí ahorita, que es algo que hace Dios, que no es porque no es nada que tú puedas hacer, es algo que hace Dios primero en ti. Y sí somos nosotros que creemos, sí somos nosotros que nos arrepentimos, pero es hasta que cambia nuestra naturaleza, porque estamos muertos en delitos y pecados. No es que eres capaz de hacer bien y el mal. ¿Alguien se puede salvar sin bautismo? ¿Puede entrar al cielo sin bautismo? Sí, el preso en la cruz se salvó sin bautismo. No viene al caso. Ese no lo puede. Abraham se salvó sin bautismo. Abraham se salvó por fe, porque la salvación es por medio de la fe en Cristo. Ahora, en el cristianismo, ¿se puede salvar a alguien sin bautismo? Sí, si usted, un ejemplo, cuando usted le proclama a su familia o a un amigo el mensaje del evangelio, quién es Cristo, qué él hizo, y si esa persona cree en quién es Dios, o sea, que tiene certeza de quién es Dios, es salva en ese instante. No. Después, por cumplimiento de obedecer, uno se bautiza en las aguas, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Esa es su postura. No, hay varios ejemplos, hermano. Primero le voy a explicar. Somos cristianos. Pregunto, en la cruz Jesús ya había mandado bautizar su bautismo, ¿sí o no? Desde antes de la cruz, Juan el Bautista empezó con los bautismos de arrepentimiento. Ese no es bautismo cristiano, ese es de judíos. El mismo Jesús se bautizó. Él se bautizó es una presentación. Este es mi hijo el amado, a él escuchen. Ahora, con lo que nosotros empezamos fue con el envío, y a qué los envía Jesús, a bautizar.
usted tiene que recibir el bautismo de Juan o el bautismo de Jesús. ¿Cuál? De Jesús, cuando De después, Jesús. después que creen, después que creen. Le pregunto, el ladrón en la cruz, para ese tiempo, ¿ya estaba vigente el bautismo de Jesús? ¿Sí o no? No. No, porque Jesús baja a las profundidades de la tierra, predica y luego envía el bautismo. Por tanto, no viene al caso el caso del ladrón en la cruz. No viene al caso. Eso a veces uno lo pierde de vista, que tiene una secuencia. Usted dice que sin el bautismo se puede salvar una persona, que puede entrar al reino de los cielos. ¿Es así o no? Sin el bautismo, ¿se puede entrar al cielo? Correcto. Sí, dice usted. ¿Tiene algún texto bíblico? Estoy buscándole uno, por ejemplo. Yo digo de que no. Pero estoy abierto a que usted me dé un texto bíblico que diga que sí. Es que el que salva es Cristo cuando creíste en él. La justificación, Romanos 3:20, pero lo voy a buscar, por ejemplo, le estoy buscando cuando Felipe bautizó al eunuco, 8:26. Hechos 8, 36, 39. 8:26, sí, Hechos 26. 8:30 y algo. 8:26, estoy buscando aquí, 8:26. O antes, me respondió. 30 y algo. 36, pongámosle por ahí. 33. Ok. Felipe subiendo esa entrada, pasaje, escritura, 34, sí. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Volvemos, él está leyendo la palabra. Y Felipe no era un apóstol tampoco. Era un diácono. Era un diácono. Fue enviado. Sí, fue enviado. De sí mismo o de alguna otra. O sea, que le está preguntando de quién habla lo que acabo de leer. Entonces Felipe abriendo su boca, porque es por medio del evangelio, abrió su boca. Comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo, de Jesús, perdón. Y yendo por el camino, o sea, que ya le explicó que el evangelio, quién es Cristo, qué hizo. En el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, o sea, que ya la persona, cuando alguien cree de todo corazón, que es lo que le leí ahorita de la circuncisión del corazón, Ezequiel 36:25, bien puede, porque solamente Dios nos da certeza de ese mensaje. Por eso una persona no cree. Tú le puedes estar diciendo el evangelio 20,000 veces, pero no es hasta que Dios te circuncida el corazón. Y respondió, dijo, creo, y contestó, dijo, creo, la certeza, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendiendo ambos del agua, Felipe el eunuco lo bautizó. No dice que bautizó y se salvó. No, pero ¿dónde dice que se salvó y fue bautizado? Esa es la carga de la prueba, porque usted hizo esa afirmación. Entonces yo necesito que diga lo que usted me está predicando a mí, que me lo muestre con la Biblia. ¿Y cuál es el requerimiento? Porque usted se echó a la carga de la prueba sobre la espalda. Usted dijo que sin bautismo se puede entrar al cielo. Me lo muestra con texto. Le voy a dar un texto más seguro. O sea, que lo dice solo, que no tengo que explicarle mucho. Tito 3:5. Que habla del bautismo. Lo leemos. Tito sí, 3:5. Habla del bautismo. Baño de la regeneración. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es porque te metiste al agua, sino por su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Dios tiene compasión de alguien. No explique, léalo.
Tranquilo, Martín. No, Amor. léalo, es que Mira, usted está. Martín, tenga mi amor y paciencia. Dele. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que no lo produce. Lavamiento, es el lavamiento, ese es el bautismo. Bueno, para usted significa eso, pero No, para mí, sí es. le leí Ezequiel 35. Correcto, yo Es lo algo que compré. hace Dios, no que tú haces. 36, 24 al 27. Es lo que Dios hace, pero la diferencia es que ustedes piensan que cuando tú te metiste el agua, eso pasa. Y la diferencia que yo veo es que es Dios cuando hace eso. No, es que usted se refutó, se dio un tiro en su pie. No, yo no estoy, la palabra no grita, yo no estoy tratando de, yo estoy tranquilo porque yo estoy leyendo, mira, por el lavamiento y la regeneración de la renovación en el espíritu. Esa es la manera que él salva. Ahí no dice bautismo en ningún lado. Baño, dice baño o lavamiento. Lavamiento. Ese lavamiento no es el bautismo. Lo mismo que dice en Ezequiel 35. Óigame. Te rociaré, Dios te rociará. Ese no es bautismo. No que tú te metes en el agua, es que Dios te rociará. No es bautismo. Ese no es bautismo. Mira, lo que quería ahorita que le mencioné, por eso soy cuidadoso en las palabras. Yo no creo, no. El bautismo en el agua no salva a nadie. El bautismo del Espíritu Santo que lo hace Cristo, que lo hace Cristo, sí. Ahí lo leyó. Lo voy a leer yo y luego le voy a dar un texto. Sí, tranquilo, léalo. Un texto que lo refuta usted. Vamos a ver, usted dijo que no salva. O sea, en el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver Tito 3:5. Yo pues me conozco esos textos, pero ahora si usted no lo quiere aceptar, magnífico. Dice, no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Aquí está traducido como en el bautismo. Volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Porque aquí está en concordancia y la palabra lavamiento en griego es bautismo. Eso usted lo puede ver, o bautismo, en San Lucas 11:38 y lo puede ver en San Marcos 7:4. Allí está bautismos y está traducido como lavamiento de copas o lavamiento de manos. Pero usted, si lo tiene allí, revíselo. San Marcos 7:4 y San Lucas 11:38. Allí está traducido como lavamiento de manos y lavamiento de copas. Pero dice bautismos. Ahora, ya vimos, dice nos salvó. No por obras, claro que no. Pero, bueno, vamos a ver lo que, antes de pasar ese texto, vamos a ir a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que creo que usted conoce ese texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice 20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Entonces, aquí podemos ver que dice que el bautismo nos salva. No que por ser bautizado usted se va al cielo. Si usted fue bautizado pequeño y usted no persevera hasta el final, no significa que usted, bueno, soy bautizado, voy para el cielo. No funciona así. Tiene que guardar la fe hasta el final. Ahora, este es el texto que yo quería compartirle, que usted involuntariamente lo contradice. Lo que dice San Juan capítulo 3, del 13 en adelante. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. Usted dijo que sí. Usted dijo que sí. La Biblia dice que no. Martín, primera de Pedro. Volvemos. Estamos casi ahí. Estamos casi ahí, Martín. Estamos casi ahí. Pero volvemos. Esas diferencias, y eso es lo que te dije al principio, esas diferencias para mí, yo las he permitido porque en todos lados hay diferencias ¿sabes? Pero admiro que usa las escrituras, Martín. Muchos ni la usan. Y tú la usas, pues te admiro en eso. Primera de Pedro 3. Bendito Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, volvemos, la palabra misericordia, es por la misericordia que Dios nos salva, que es la gracia. Claro. Nos hizo renacer, otra vez, renacer para una esperanza viva, para resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues, como le mencioné, la única diferencia que tenemos usted y yo es que ustedes creen que cuando entran en el agua, ahí son lavados, ahí nacieron de nuevo, ahí pasa todo. Nosotros renacemos, porque nacemos de carne de nuestra madre. Por eso dice, el que nace de la carne es carne. Pero para nosotros, nacer del Espíritu, Jesús dice que es algo que no controlamos nosotros, ni podemos ver. O sea, que por ejercer el meterme en el agua y yo decir, creo en Cristo, eso no me salva. Lo que salva es una regeneración de corazón, algo que Dios hace internamente. La Biblia dice que sí, usted dice que no. No, mira, por un ejemplo, tú mencionaste, alguien se bautiza, mira un ejemplo, tú me mencionaste, alguien se bautiza, ¿verdad? Pero para ustedes tiene que perseverar, ¿verdad? Tiene que perseverar, porque si no, en verdad, el agua no lo salvó, pues ya ahí puedes ver que el agua no salva, porque si el agua salvara, pues esa persona en ese momento se salva, punto, y se acabó, y va a perseverar. Pero mira lo que dice Juan, una de Juan 5:4. ¿Quiénes son los que perseveran? Una de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. 5:24. Una de Juan 5:4. 5:4, sí, perdón. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que es el nacido de Dios. O sea, que las personas tienen que evaluar que si han nacido de nuevo, no es el conocimiento que tenemos de las Escrituras. Se va a ver en nuestras vidas. Por ejemplo, una de Juan, ahí mismo en una de Juan, el libro de Juan enseña quién es creyente y quién no. Una de Juan 3:8 creo que lo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacerse de la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues así, porque así que sabemos, cualquiera puede, hoy en día todo el mundo dice que es creyente, todo el mundo dice que es cristiano, pero no somos. Usted no peca. Seguro que peco. En una de Juan, el capítulo anterior, no es hijo de Dios, pero no practico el pecado. ¿No lo practica? No practico el pecado. O sea, no peca. No estoy diciendo que no peca. En el capítulo 1 dice, en ese mismo capítulo dice que el que dice que no tiene pecado le llama mentiroso a Dios. Primera Juan 1:8, claro que sí. Amén. Entonces, pero esa es verdad. Con lo que te acabo de leer también es verdad. El que ha nacido, si usted, Martín, ha nacido de nuevo, ya tú no vives como vivías antes. Si antes eras un borrachón, ya no eres un borrachón. Si antes eras un adúltero, ya no eres un adúltero. Si antes eres un fornicario, ya no vives en fornicación. Que puedes caer. Que usted no es pecador. Que puedes caer. ¿Cómo? No es pecador, usted. No. Tú solo estás diciendo tú, Martín. Yo le pregunto. Martín, yo soy un pecador que ahora soy parte de los santos por la sangre de Cristo y ya no practico
el pecado, porque Pero la simiente de Dios está en mí. Sí, pero peca. Sí, sí. Entonces, No si no peca, entonces no practica el pecado. No, son dos cosas diferentes, Martín. No, lo acabamos de leer. San Pablo dice Martín, que él confío que tú amas la palabra y lo dices. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y San Pablo decía, desdichado de mí, que no hago el bien que deseo, sino el que el mal que aborrezco. Ajá. Entonces, sería que pecaba. Entonces, ese es el punto. Misericordia. Ahora le voy a decir en la situación que pasa con ustedes. Ustedes tienen el Ministerio de la Reconciliación en su denominación. ¿Usted es bautista o de cuál? Bautista. ¿Usted cree que la salvación se pierde? No. No. Totalmente antibíblico. Ahora, pero usted dice, yo no tengo problema que diga lo que usted diga, pero igual que tú me exiges a mí, dame texto, Martín. Sí, dame texto. Para eso voy, para allá voy. Amén. Ustedes tienen el Ministerio de la Reconciliación. ¿Cómo que la reconciliación? Ahí no te entiendo. El Ministerio de la Reconciliación lo tienen en su iglesia. No, pero no sé qué quieres decir con Ministerio de Reconciliación. Es lo que se ha practicado en la iglesia primitiva de la confesión. Mira, de la confesión con el sacerdote. ¿Lo tienen ustedes? Nosotros, pues ve, eso es una diferencia entre ustedes. Mira lo que nosotros practicamos. Pero leerlo rápido. Ahí mismo, en una de Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y en el capítulo anterior es que te dice que le confiese los pecados a él y él te limpia, no a ningún sacerdote. Ahí diferimos, ¿ves? Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Por eso usted no está en la iglesia primitiva. Bueno, eso es su opinión, pero la escritura no dice eso. Se lo muestro ahora. Se lo muestro ahora. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Si usted estuviera en la iglesia primitiva, tendrían el Ministerio de la Reconciliación. Cristo ya nos reconcilió. ¿Usted está de acuerdo que a usted ya lo reconcilió Cristo? Cristo a salvarme murió por mis pecados presentes, pasados y futuros, todo. Ya lo reconcilió. Ya están cubiertos. Entonces, ¿ya no se necesita Ministerio de la Reconciliación? No estoy diciendo eso. Es que me estás hablando de dos cosas diferentes. No. Cristo en un momento dado, que fue ya 2000 años atrás, murió por todos los que creerán en él, por todos sus pecados. Pero Dios estableció que tenemos que seguir confesando nuestros pecados para mantenernos limpios con el Padre, que eso está en una de Juan 1:7, 8:9, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no dice sacerdote, no dice... Eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos. Pero los pecados se le confiesan al sacerdote, al presbítero. Pero no lo dice la palabra. La Biblia, yo se lo voy a enseñar. Yo se lo voy a enseñar. Pero yo le acabo de enseñar que no dice eso. No. El apóstol Juan no dice eso. Dice a Dios. No, escuche esto. Concéntrese. Vamos, usted puede. Escuche cómo funciona en la iglesia de Jesús. Jesús obra por medio de sus ministros. Versículo, hermano Martín, versículo, por favor, Biblia. Tranquilo. Respiremos. No, estoy tranquilo. Respiremos. Ahora, escuche. Esto ha sido un buen regalo de Año Nuevo. Compartí con usted. Muy bueno. Buenísimo.
Jesús, él, lo que hacen los ministros, lo hace él. Cuando un ministro perdona, lo perdona Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan 1:9. Claro que sí. Claro que sí. Cuando el ministro obra, Cristo es el que está obrando. Cristo es el que está obrando. El único que puede perdonar pecado es Dios. Ya le voy a dar textos bíblicos. Le voy a dar textos bíblicos, pero síganme. Síganme. El texto, y ojo, lo que yo le estoy diciendo, cuando un ministro enviado obra, es Cristo el que obra. Vamos a leerlo. San Juan 4, vamos a leer San Juan 4. Ahí usted se va a dar cuenta cómo era la mentalidad. Primera de Juan 4, 1, 2, vamos a leer. Escuche esto, primera de Juan 4. Dice, el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Jesús bautizaba, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Cuando un enviado, y usted lo tiene que saber, cuando usted está en otro país y usted quiere hacer algunas diligencias, usted da una carta poder. Esa persona está obrando en su nombre. Pero esa persona no puede cambiar las directrices que usted le ha dado. Aquí vemos que dice, se enteraron que Jesús bautizaba más que Juan, pero no era él, sino sus discípulos. Eso es actuar en el nombre. Por eso usted va a ver lo que dice San Lucas 10:16, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe, y el que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Si yo envío a alguien y le digo, anda donde fulano, y esa persona, decirle que vas en mi nombre, va a ser una diligencia. Si él lo está rechazando, me está rechazando a mí. Me está rechazando a mí. Entonces, eso es actuar en el nombre. Ahora, ¿qué sentido tiene que usted le vaya a confesar a Dios lo que él ya sabe? Y para eso le voy a leer el Salmo 139. El Salmo 139. He querido en esta oportunidad hablar solamente de Biblia, aunque le voy a hacer un par de preguntas más adelante. Salmo 139. Dice este maravilloso salmo. Dice, vamos a ver. Señor, tú me examinas y me conoces. Belleza, belleza. Si sabes si me siento o si me levanto. Tú conoces de lejos lo que yo pienso. Lo que yo pienso. Ya esté caminando o en la cama, tú me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces completa. Va a mandar Jesús a confesarle a él, Señor, yo hice tal cosa. No está aún la palabra en mi lengua cuando la conoces toda. Eso no tiene sentido. Ahora se la confiesa a Jesús, confesándoselo a un ministro instituido como yo se lo he mostrado ahora. Ahora vamos a irnos. Salmo 139. Vamos a ver. Bueno, quiero leer más, hermanos, si me permite.
Me supera este prodigio. Ese prodigio de saber son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú estás allí. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido a las alas, a la aurora para irme a la otra orilla del mar, dice, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, igual me conoces. Dice, pues tú eres quien formó mis entrañas, quien me tejió en el vientre de mi madre. Belleza. Él nos conoce, una belleza. Ahora, vámonos a lo que yo le pregunté a usted en el Nuevo Testamento. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Y quiero que usted me diga amén. Que me diga amén. Oiga, dice, porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas han pasado, todo ha sido nuevo. Amén. Amén, amén, seguro. Y todo es obra de Dios que nos reconcilió con él en Cristo. Amén. Amén. Y que a nosotros nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Seres humanos. Ya nos reconcilió, pero dice a nosotros nos encomendó el ministerio de la reconciliación. La palabra utilizada allí es diaconeo, servicio de la reconciliación. Dice el ministerio de la reconciliación, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo. Ya lo reconcilió, sí, pero a nosotros, dice, nos encomendó el ministerio de la reconciliación. El 19, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo hablara por nuestra boca. Ese es en el nombre. Eso es actuar en el nombre. En la Iglesia Católica se le llama in persona Christi. Por eso, escuche lo que dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cómo lo une en el matrimonio? Por medio de un ministro, Dios une in persona Christi. Entonces, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. En nombre de Cristo, les exhortamos, déjense reconciliar con Dios. Pacatazo. En nombre de Cristo, escuche esto, es que esto es oro molido. Si ya nos reconcilió Cristo con el Padre o el Padre en Cristo, ¿por qué dice en nombre de Cristo les exhortamos, déjense reconciliar con Dios? ¿Tienen ustedes el ministerio de la reconciliación? Me dice usted, no sé qué es eso. ¿Puedo entrar ahora, Martín? Pero céntrese, porque usted cuando se toca un tema se va a algo, se le viene y dice, de esto quiero hablar. No, pero Martín, yo te dejo hablar, yo no te interrumpo, yo te escucho. No, mira, lo primero que trajiste, la representación, volvemos. No pudiste
y es que no quiero hablar como si tuvieran un debate. No, dele, mejor, más agradable. No me gusta, no me gusta. A mí sí. Yo sé, no. Quería traerle que sí somos embajadores, todo creyente, todo. Oye, pero le estoy dando mi postura, tú me diste la tuya, yo te estoy dando la mía. Y volvemos, Martín, yo puedo estar mal, seguro que puedo estar mal, pero le estoy dando mi postura. Para nosotros, embajadores, todo el que Dios ha salvado es responsable de compartir el evangelio que es la cruz. Ese es el mensaje que salva. ¿Ve? Igual que los profetas, ¿qué hacían los profetas? Los profetas no eran Dios, decían el mensaje de Dios. Los apóstoles decían el mensaje de Dios. Tú y yo se supone que los leíste, tú los leíste ahorita. No, usted que diga que todos somos embajadores de Cristo. No, tú lo leíste en 2 Corintios. Tú lo acabaste de leer. Pasa que tú no lo ves así, pero yo sí lo veo. Somos embajadores, porque el mensaje es llegar al mundo y es responsabilidad de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Me preguntaste ahorita qué es la iglesia. La iglesia son los nacidos de nuevo en el Espíritu, los escogidos de Dios. Efesios 1, los escogidos. Romanos 8, los escogidos, los llamados, los predestinados. Esos son los hijos de Dios, los hijos de la promesa, Gálatas 4. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Dice Santiago, en Gálatas, perdón. Dice los nacidos de nuevo, porque están los hijos de la esclava y los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Los que nacen de Dios, los elegidos de Dios. Esos son los hijos de judíos y gentiles, no de católicos romanos, de judíos y gentiles. Si son una iglesia cristiana. No, porque yo no tengo problema con la palabra católico. Yo estoy contigo ahí, pero romanos no. Ya vamos. Ya vamos. Pero le quería leer 1 Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme su labor. ¿Y cuál es el labor de nosotros en esta tierra? Que si hemos sido salvados por la misericordia y gracia de Cristo, que llevemos ese mensaje a toda persona para que Dios lo salve de sus pecados. Deme texto, que no, usted no, lo que menos hace es dar texto, porque Martín, eso ya se lo enseñé. Ya los cubrimos. Lo que pasa es que, un ejemplo, es como yo decirte que me digas Trinidad, no lo vas a encontrar en las escrituras. Le voy a hacer una pregunta. La Iglesia Católica Romana no, pero los bautistas que nacen en 1600, eso sí. Mira, no, okay, pero Martín, buena pregunta, estoy de acuerdo contigo. La manera que yo estoy, que veo el cristianismo, alguien escribió por ahí, hay una sola iglesia y la cabeza es Cristo y Él salva, y a los que ha salvado, esa es la iglesia verdadera, que en la tierra, porque déjame terminar. Entonces, con lo que leíste en Romanos 7, que queda una vieja naturaleza en nosotros, a pesar que hemos sido lavados, hemos sido nacidos de nuevo, queda ese remanente. Por lo tanto, por ese remanente, Dios ha permitido que haya diferencia. Por eso hay bautistas, presbiterianos, católicos, pero es Dios que salva. Y en todos esos grupos, como tú dijiste, creo que lo mencionaste ahorita, que hay tribu y cizaña, ¿sí? ¿Y quiénes son los verdaderos? Los que aman a Cristo, los que han cambiado, los que no practican el pecado, los que odian el pecado. Alguien escribió ahorita que la salvación no se pierde. Y el que Dios ha salvado, Dios lo persevera, no yo, Dios me persevera a mí. Dios intercede por mí, Dios está intercediendo por todos sus hijos. Y Dios te mantiene, que falla, vas a fallar, pero no vas a practicar el pecado. Así es que tú sabes que has nacido de nuevo, porque eres una nueva criatura, porque ya no tienes los mismos apetitos que tenías antes. Yo vengo de ser un borracho, y no cambié yo. No fui que yo dije, no voy a dejar de hacer. Un día escuché el evangelio y él me cambió mi vida. Y ese es el verdadero nacimiento. Eso es estar en Cristo.
El que no se está engañando, Martín, se está engañando y va para el infierno porque el agua no te salva. Es Cristo que salva, solo por fe en Cristo. Romanos 3:22, la justicia de Dios es por medio en creer en Jesucristo, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo por fe. ¿Dónde dice la Biblia? Solo por fe. Ay, Martín, déjame buscar. ¿Dónde dice? Bien, mientras tanto, ya vieron que él no es bíblico, que él hace afirmaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Déjame leértelo, antes que sigas, déjame leértelo, por favor. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo la fe, ¿dónde dice? Solo la fe, ¿dónde dice? Por medio de la fe. Lo dice no, ¿dónde dice solo de la fe? Por medio de la fe. ¿Dice solo de la fe, sí o no? No, no dice solo. Dice por medio de la fe. Sí, pues, hay que admitirlo que es lo que es verdad. Por cuanto todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es el Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. ¿Solo de la fe? No. No por dice medio, solo de la fe. Por medio. Recuérdate que solo de la fe. La salvación es trinitaria. Trinitaria. Sí. El Padre hace una cosa, el Espíritu, Jesucristo es el mediador y el Espíritu Santo hace los tres trabajos juntos. No le he preguntado a cuál iglesia bautista pertenece. Ah, te dije reformada. Bautista reformado. Calvinista, sí, correcto. Bautista reformado. Calvino mataba a los bautistas. A los anabautistas. La doctrina que le llaman calvinismo son las 5 solas. Solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Déjeme decirle que su afirmación no tiene sentido. Si usted sola escritura, usted tiene un grave problema, porque si usted todo lo filtra por la escritura, entonces hay pasajes que si usted lo filtra, le refutan la sola escritura. Usted no le cree a la Iglesia Católica, supongo, sino a lo que diga la Biblia. ¿Sí o no? La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, es lo único confiable que tenemos. Vámonos. ¿Usted cree que San Pablo escribió la carta a los romanos? Sí. Inspirado por el Espíritu Santo, pues palabra de Dios. En el texto bíblico que diga que San Pablo escribió la carta a los romanos. Yo creo que la escribió San Pablo, no porque lo diga la Biblia, sino porque la iglesia es la que lo dice. La Biblia no lo dice. Él empieza introduciendo quién la escribió. Él mismo se presenta. Eso no dice. Eso no dice. Él mismo se presenta en la carta. Léame. Romanos 1. ¿Qué dice? Romanos 1 dice, él se presenta. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había, en otras palabras, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo. Pues ahí está explicando que el evangelio, las escrituras hablan de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde dice que San Pablo le escribe? Pues él mismo se presenta. ¿Y eso quiere decir que él la escribió? Bueno, eso es lo que tenemos, Martín, seguro. Yo creo que la escribió San Pablo, no porque la Biblia lo dice. Si la Biblia dice que no la escribió San Pablo, y entonces, ¿qué va a hacer usted? Mira, Martín, aquí viene el problema y ahí viene, yo creo que
la diferencia. Contésteme lo que yo le dije. Contésteme lo que yo le dije. Le Si pregunté. usted no cree que lo que leemos es la palabra de Dios, no tenemos nada. No tenemos nada confiable. No he dicho eso. Es que no he dicho. Escuche lo que yo he dicho. Ese es el problema. Que usted, yo no soy responsable lo que usted entiende. Si usted no me pone atención, ese es problema suyo. Es que usted está diciendo algo que está escrito. ¿Por donde tú dices que no fue Pablo? ¿Dónde dice que no fue Pablo? Léame Romanos 16:22. Pácata. Está bien, sigue con tu pácata. La palabra habla sola, como te dije, tranquilo. Yo te los leo todos porque yo creo en la palabra de Dios. La palabra no habla sola. Hablando de la Biblia, no habla sola. Volvemos. La palabra, Dios habló y creó el mundo. Pues no necesita ni de Martín ni de Wilfredo para salvar al que él quiera. 16:22 Romanos, pácata. En vez de buscarlo tú, Martín, me estás haciendo pasar. No, es que es más agradable. Pues tranquilo, volvemos. Yo me humillo tranquilo porque la palabra es la verdad, Martín. Y volvemos. Y esto es más grande que tú y que yo. Yo no estoy tratando de ganar nada. Yo lo que quiero que el que esté escuchando sepa que si no cree en Jesucristo va para el infierno, punto, y se acabó. Eso es lo que yo quiero, más nada. Más nada, que la gente reconozca si en verdad ha nacido de nuevo o no, o si está en un falso evangelio. Y cada cual se tiene que evaluar. Es un regalo para usted, de Dios para usted. Gloria, amén, seguro. Por gracia. Por gracia. Me diste 16:25, bueno, ¿cuál es? 22. 22, te lo leo. Con mucho gusto, a mí me gusta leer la palabra. Voy a empezar 21. Os saluden Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo, Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saludo, Ereste, tesoro. O sea, que tú estás diciendo que Tercio escribió la epístola. Yo no he dicho nada. Está bien. Pero ¿fue Tercio que puso lo que puso ahí o Tercio se la escribió a Pablo? ¿Qué dice ahí? Pues, pero ¿quién fue el autor? Pablo. Sigue siendo Pablo. ¿Quién dice eso? Tercio lo dice. ¿Tercio qué dice? Porque recuérdate, si fuera... Palabra, Biblia. Pues la palabra en el capítulo Romano 1 dice Pablo, no dice Tercio. La palabra de Dios dice en el Pablo. 1 dice Léalo. Pablo, no dice Tercio. Léalo. Dice Pablo, apóstol. No dice yo Pablo. ¿Quién escribe la carta? ¿Quién escribe la carta? Está bien, pues. No conteste. ¿Quién escribe la carta? Pero Martín. Usted, óigame, usted es la escritura. Si no lo dice la Biblia, usted no lo cree. Bien. Entonces, allí. Para ti. No, para mí no. No, para mí, para usted. ¿Quién escribe la carta? Volvemos. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio. Él es que está diciéndole, escribiendo a ellos. No, escuche esto. El problema es protestante, no es católico. ¿Por qué? Porque, escuche, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Pero está acelerado. Sola escritura. Si no hay texto, usted y los hermanos separados no creen. Ustedes filtran por la escritura como autoridad final. Martín. Entonces, filtreme que San Pablo, y ojo, yo creo que San Pablo le escribió, pero sin texto. ¿Usted cree que San Pablo le escribió? Pero sin texto, porque quien le da la autoría se llama Iglesia Católica. La Biblia dice que le escribió Tercio. Tercio escribió desde el saludo, todo le escribe Tercio. Entonces, ¿quién le da la autoría? ¿Quién dice le escribió Pablo? La Iglesia Católica. Ahora, si usted me filtra que Pablo le escribió,
usted tiene un problema, porque la Biblia dice tercio. Ahora, ¿cómo explica la iglesia que la escribió Pablo? Porque la iglesia testifica que Tercio era el escriba de San Pablo o el secretario. Eso es problema para usted, porque dame la cita bíblica donde diga Tercio era el escriba de San Pablo, el secretario. Biblia. Si no está en la Biblia, no. Pues mira, ese mira, Martín, mira, quiero decirte algo que te va a gustar. Termino. Entonces, el católico, que no es sola escritura, tiene una fuente que se llama magisterio. La iglesia es la que explicita que le escribió San Pablo. Usted tiene un problema porque la Biblia dice le escribió Tercio. Tercio escribió desde el saludo hasta el final. Entonces, el católico no tiene problema. Usted, sola escritura, hoy, al creer que San Pablo le escribió, mató la sola escritura. Mira, Martín, empecé diciéndote que yo no sé todo. Y gracias, mira, Martín, gracias por enseñarme eso. Vale, gracias. Pero volvemos, seguimos al fundamento que te dije, que para mí lo más importante en mi conversación contigo, Martín. No, de este texto, cuénteme. Bien, pues, Martín, sí, lo escribió ese hermano por Pablo, está bien, perfecto. ¿Se murió sola escritura, sí o no? No se muere, se muere. Sí. Pero volvemos. Si tú no crees, Martín, eso es algo tuyo. Si tú no crees que le escribió San Pablo, los 66 libros no es la palabra de Dios, no tenemos 66 nada. Nunca han sido 66, han sido 73. Para ustedes, nosotros son 66. No, nunca han sido. ¿Sabe desde cuándo? Para ser honesto, desde 1626 a la Biblia de la Biblia King James se los quita. Eran 73. Para la Biblia, en 1640 se los quitan a la Biblia de Ginebra. 1825 se las quitan a la Reina Valera, que fueron 66, jamás antes de 1626. Pues Martín, si esto te hace sentir bien, te lo voy a decir. Martín ganó ese argumento, pero no. Martín. Lo que yo quiero decirte, en verdad, esto es bien en serio. A mí mi interés. Permítame, con esto cerramos, Wilfredo. Buenísimo, le escucho. No, que lo más importante para mí es que las personas evalúen, los que dicen ser cristianos, que evalúen si han nacido de nuevo, porque esa es la manera. Y si alguien quiere saber dónde dice si tú eres creyente o no, lean 1 de Juan, da el contraste de quién es creyente, quién no, quién es creyente, quién no. Dice quién es, quién no, quién es, quién no. Si tú en tu evaluación, en esa radiografía, no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio de Jesucristo. Él vino a salvarnos, él pagó en la cruz la ira, Dios mismo se hizo carne, nació de una virgen, vivió una vida perfecta y al tercer día venció la muerte para que todo aquel que crea en él sea salvo. El que no, ya es condenado, porque todos nacimos condenados y necesitamos la salvación de Jesucristo. El que se engañe cuando abra los ojos cuando muera, va a saber si lo que yo digo es mentira o no. Así es sencillo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema que usted sabe que está en una denominación reciente. Usted no me puede decir que la iglesia católica no es la del primer siglo. Yo tengo toda mi vida para explicarle el evangelio a usted. Toda mi vida, todo mi tiempo, con tal que usted entre a la iglesia primitiva.
Yo le puedo mostrar. El que me hizo entrar fue Cristo. Permítame, permítame. Yo le puedo mostrar el bautismo primitivo. Yo se lo puedo mostrar en los primeros siglos y no tiene absolutamente nada que ver con el bautismo protestante. Entonces, ahora, cuando usted dijo que la iglesia es un concepto abstracto, usted está destruyendo o atentando contra la iglesia, que la iglesia es un cuerpo vivo que tiene casi 2000 años de caminar. Cuando usted dice, no, es cualquiera que cree. No, la iglesia es ese cuerpo que Jesús vino a instituir. Esa es la iglesia y tiene que haber predicado siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. Wilfredo, yo le puedo mostrar históricamente desde el siglo primero. Yo se lo puedo mostrar. Entonces, usted sabe que su denominación, escuche esto y con esto cierro. Jesús viene hace 2000 años. Él venía no solo para las 12 tribus, Isaías 49:6, porque no me es suficiente que lleves mi salvación a las 12 tribus. Te pondré como una luz para que llegue mi salvación a los confines de la tierra. Entonces, esa iglesia tiene necesariamente que tener ese recorrido, porque Jesús venía a salvarnos, pero no solo a la primera generación. Él viene a morir por nosotros, pero incluye su plan pastoral, sus pastores. Si él se le escapó y dijo, bueno, dejo a estos, los 12, se murieron, se me olvidó, se acabó la iglesia, se acabó. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No, para eso él deja ministros nombrando ministros, y eso no existía, no existe en ninguna denominación. Escuche, eso envío, y ese pueblo viene caminando desde hace 2000 años. Escuche esto y razónelo. En 1517, un 31 de octubre, nace el protestantismo y empiezan las divisiones. 1517, pongámosle diciembre. Nosotros somos la iglesia porque nosotros creemos. Y los obispos, ¿y estos quiénes? ¿Quién nos envió? En el mismo 1517. ¿Y quién? Dicen que ellos fueron los enviados. Dicen que ellos fueron los enviados. La iglesia madre, con 1517 años, en ese mismo año, imponiendo mano, es que todos somos enviados a predicar. ¿Y eso quiénes? 2026. Es que nosotros somos. ¿Quién te envió? Si la Biblia, si esos ministros, testigos, son la única iglesia. Usted puede creer, mi hermano, lo que sea, pero aquí está Eusebio de Cesarea. ¿De qué iglesia hablaba? ¿De qué iglesia? ¿Está aquí la sucesión? Sí, aquí está. Aquí está la sucesión. ¿Aparecen ustedes? No, porque para ustedes es un concepto. Es un concepto. Mira. Y de allí no se mueven. Podemos seguir, pero para ir terminando, para ser justo, le doy espacio. No, Martín,
es como lo mismo piensan los judíos de nosotros, de cristianos. Ellos piensan que ellos tienen la verdad. Y volvemos, cristianos son discípulos de Cristo, son los que Cristo salva. Y para mí, como le mencioné, yo no, ustedes defienden mucho los romanos. Yo defiendo que si tú eres mi hermano es porque has nacido de Dios y Dios te lavó y te hizo una nueva criatura, te hizo embajador y amas a Cristo y vas a mencionar más a Cristo que defender una tradición. La iglesia se fundó bajo los fundamentos de los profetas y los apóstoles, que esa es la palabra de Dios. Dios se reveló a través de su palabra por medio de los profetas y los apóstoles. Y ese es el fundamento, la cual nosotros abrazamos, que podemos tener error, seguro que sí, porque no somos el único que es perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Y yo me metí a su página no a contender, sino por amor a las almas y no estoy de acuerdo con los que atacan, no estoy de acuerdo con los que difaman, no. Porque a la hora verdad se trata de almas y yo quiero que Dios alcance y salve a todo el mundo por mí. Y eso, para mí de eso se trata. Y que Dios nos ayude a estar en la verdad, a demostrar humildad, amor, mansedumbre, los frutos del Espíritu. Y eso es mi interés. Y creo que cuando seamos perseguidos mundialmente se va a acabar esto de que quién es cristiano y no, porque los verdaderos cristianos van a ser matados, los que no van a negarlo, porque no van a poder aguantar el empuje. Esa es mi cierre y que Dios lo bendiga. Feliz año nuevo y a tu público que Dios los bendiga. Bendiciones, un abrazo, cuídese mucho. Buenas noches. Buenísimo diálogo, mis hermanos, buenísimo. Aquí queda pues a criterio de ustedes, hermanos. Aquí queda a criterio de ustedes. Yo lo felicito, Wilfredo, realmente lo felicito, muy educado, pues pero eso no significa que esté en la verdad. Lo respeto. Yo, con todo amor, cada punto que tocamos, cada punto, yo lo fundamenté. Cada punto, todos los puntos los fundamenté. Pues él dice, lo que a él lo mueve es la salvación de las almas. Yo quiero que él se salve. Yo quiero que él se salve. Pero está en una denominación que no es la iglesia verdadera. ¿Por qué no estar en la iglesia primitiva? Todos sabemos que nacen en 1620, 1609, 1620, por ahí, nacen los bautistas. Ahora hay muchas denominaciones bautistas. Entonces, mis queridos hermanos, la verdad es que para mí fue un tremendo placer pues dialogar con él. Un tremendo placer dialogar con él y pues podemos volver a dialogar porque es una persona muy respetuosa. Y él dice, mi deseo es que